Sepa más en RT. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a RT. Es la 1 de la mañana aquí en Moscú y es tiempo de noticias. Uno de los atacantes que abrió fuego cerca del Parlamento canadiense en Ottawa ha sido abatido por la policía. Así lo han confirmado los agentes del orden, quienes además han comunicado que están buscando a sus cómplices. El ataque acabó con la vida de un guardia de honor. Estudiantes españoles han salido a las calles para protestar contra los recortes del presupuesto en el sector de la enseñanza. Madrid es uno de esos focos principales de las manifestaciones, donde se ha exigido la renuncia del ministro de Educación. Al menos un paquete de ayuda militar destinada a los kurdos sirios desde Kobani está en posesión del Estado Islámico. Esta información ha sido confirmada por el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, quien añadió que sus expertos están evaluando la autenticidad del video publicado por el grupo extremista. Y en Estados Unidos causa polémica la legalización de fármacos cada vez más potentes y adictivos. Y es que, según los científicos, el consumo excesivo de analgésicos pudiera derivar en una dependencia a la heroína. RT ha investigado este fenómeno. Quédese con nosotros, tenemos más noticias aquí en RT. Bienvenidos. Un policía difunde el nombre de un sospechoso por el tiroteo producido este miércoles en la ciudad canadiense de Ottawa, según fuentes cercanas a la investigación. Como resultado de la agresión, los agentes abatieron a uno de los atacantes que abrieron fuego cerca del Parlamento y mataron a un guardia de honor. Los agentes comunican que están buscando a los demás agresores, pero no precisan el número exacto. El jefe de la redacción de Noticias Montreal, Pablo Ortiz, nos cuenta más sobre este incidente que sacudió la capital del país. La situación todavía es bastante confusa. La policía, lo último que informó de manera oficial fue que están investigando tiroteos distintos, por lo que se presume que hubo más de un sospechoso que está involucrado en este incidente. Estamos hablando de una zona de aproximadamente 1 kilómetro. Se registraron tiroteos. El primero fue alrededor de las 10 de la mañana en esta estatua que se llama el War Memorial, que es una estatua en honor a los militares de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos trabajando cuando oí una serie de detonaciones. Pensé que eran petardos, pero cuando miré a la calle se trataba de un hombre con un rifle disparando contra la gente. Después se registró un tiroteo dentro del Parlamento. Incluso hay un video que filmó un periodista del diario Globe and Mail, donde se escuchan más de 20 disparos que se hacen dentro del Parlamento de Canadá. De momento la policía tiene prácticamente acordonada toda la ciudad, todo el centro de Ottawa. Están revisando, la gente le piden que se quede en sus casas, que no salga a la calle si es necesario. Lo que se sabe es que al parecer habría más de una persona, incluso se puede hablar de 3 personas que estarían involucradas en este tiroteo, y de momento esas son las informaciones que se tienen. Y tras el incidente, un alto mando militar canadiense citado por los medios norteamericanos ha pedido a los efectivos que no vistan sus uniformes en público para evitar ser blancos de los ataques. Este hecho se produce después de que 2 miembros de las Fuerzas Armadas del país fueran atropellados por un conductor en la provincia de Quebec este lunes. Uno de los militares falleció. Las autoridades afirmaron que el agresor era de ideología radical y calificaron el suceso como un acto extremista. Tras este caso, en la nación se elevó la alerta por amenaza de terrorismo. Más de 100.000 manifestantes, según el sindicato estudiantil, han tomado las calles en varias ciudades de España exigiendo la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Huera, y el cese de los recortes en ese sector. Madrid es uno de los principales focos de estas protestas. Francisco Guaita ha sido testigo de las marchas en la capital y nos trae toda la información. Segunda jornada de los 3 días de huelga convocada por el sindicato estudiantil. En decenas de ciudades se están dando manifestaciones, por un lado en contra de la situación que vive la educación en España, los recortes, y por otro lado pidiendo, como hemos escuchado, la dimisión del ministro Wert. En concreto, aquí en Madrid,
miles de jóvenes han salido a las calles. El motivo lo cuentan en voz propia ellos mismos. Pues una es que están privatizando nuestra enseñanza, que no debería ser privatizada, porque es la enseñanza de todos, la que estamos pagando por todos. Y otra buena razón sería que estos recortes que están llevando a cabo nos perjudica a todos los que estamos en un sistema público, que no tenemos esas posibilidades a lo mejor de poder pagar una educación privada que además sería de peor calidad. La subida de tasas de la universidad, de las FPs, y otra muy importante es la desmantelación de la educación pública en general. Pues bueno, me parece justo que tengamos que pagar el grado superior 400 euros por estudiar en una escuela pública y que luego no nos den materiales. Detrás de estas protestas hay números reivindicativos. Por un lado, según dicen los sindicatos de estudiantes, 7.000 millones de euros se han recortado desde que el gobierno del PP está en el poder. También se habla de 33.000 profesores que han sido despedidos y 45.000 estudiantes que no pueden pagar sus estudios universitarios. Mientras tanto, la portavoz de Comisiones Obreras dice que es tiempo de cambiar estas políticas del gobierno. Nos enfrentamos a años de recortes que está suponiendo una degradación en la educación, fundamentalmente la pública, que está siendo abandonada porque evidentemente sin recortes no se puede mantener una calidad educativa. Se están despidiendo, tal como decías, se han perdido muchísimos puestos de trabajo en la educación y evidentemente esto está dejando también a mucho alumnado fuera. Pero no solamente tenemos los recortes, también tenemos una nueva ley de educación que se ha aprobado a finales del año pasado y que ahora mismo ya se está empezando a aplicar en los centros educativos, que lo que pretende conseguir es una elitización de la educación en todos sus niveles, y también se van olvidando por el camino cuestiones que consideramos fundamentales, como son la integración y la inclusividad, que para cualquier sistema educativo son fundamentales. No nos podemos dejar gente por el camino. Por su parte, el gobierno dice que esta es una manifestación politizada que está lejos de hablar del ámbito educativo. Aquí, según dice el propio gobierno, dicen que no están ni importantes asociaciones de padres ni tampoco de profesores. Esta es la 17ª manifestación que se da desde que el gobierno del PP tomó el poder por parte de los sindicatos estudiantiles en un país en donde el paro juvenil llega al 54%. Nosotros les invitamos a mantenerse informados sobre estas marchas estudiantiles en España a través del perfil en Twitter de nuestro corresponsal Francisco Guaita. Y el Pentágono ha confirmado que al menos un paquete de ayuda militar destinada a los kurdos sirios de Kobani cayó en manos del Estado Islámico. De los 28 embalajes lanzados desde el aire, 2 se extraviaron, uno fue destruido y el otro pudo acabar en territorio enemigo, así lo explicó el portavoz del Departamento de Defensa. Añadió además que los expertos militares están examinando el video publicado por el grupo yihadista para evaluar su autenticidad. El paquete contenía armas pequeñas, granadas, suplementos médicos y municiones. Mientras, el Parlamento de la Autonomía Kurda en Irak ha aprobado el envío de combatientes a la ciudad siria de Kobani, asediada desde hace un mes por los yihadistas. El lunes, Turquía anunció que permitiría a estos soldados acceder a la localidad desde su territorio. El analista de temas sobre el Medio Oriente, Alex Hino, opina que a Estados Unidos no le importa dónde terminen las armas, ya que su interés es perpetuar la guerra. Yo pienso que Estados Unidos, al final, como en tantos conflictos que suceden en el mundo, es el primer interesado en perpetuar la guerra. En perpetuar la guerra por diversas razones. La primera razón es porque quiere continuar con la hegemonía mundial y el control total de todas las partes del planeta y de todos sus gobiernos. Y así continuar con esa política de imperialismo a nivel planetario. Y por otro lado, hay que entender que las campañas políticas en Estados Unidos están pagadas y están sufragadas por las empresas privadas, entre ellas el gran lobby armamentístico. Y lógicamente el lobby armamentístico necesita guerras. Y en verdad, cuando los Estados Unidos tiran las armas por avión, es porque les da igual que vaya a un lado o que vaya al otro, mientras en verdad estas armas se utilicen y puedan volver a vender más armas.
Y los conflictos incesantes en Oriente Medio alimentan el lucrativo negocio del conflicto y del tráfico ilegal de armas. Prospera especialmente en la frontera sirio-libanesa pese al esfuerzo de los controles de ambos estados. Según los contrabandistas, la mayoría de estos arsenales llegan desde Libia, país que nunca recuperó la normalidad tras la intervención militar del 2011. Les ofrecemos ahora sus testimonios en el siguiente reportaje. La frontera sirio-libanesa se resguarda día y noche, pero eso no es un obstáculo para el agitado tráfico de armas que ha prosperado durante los casi 4 años de la guerra civil en Siria. Ahmad, un contrabandista, nos muestra cañones guardados en una casa. Afirma que ni siquiera el ejército libanés los tiene. Este es un B-10 y este es un B-9 antitanque. Estas y toneladas de otras armas destinadas a diferentes grupos de rebeldes sirios cruzan la frontera de manera regular. Lo llevo al ejército libre sirio. Cruzamos a caballo varias personas cada semana, 2 o 3 veces. En 2012, un año después del comienzo del conflicto en Siria, la ONU reconoció el creciente flujo de armas en la zona. Ahora el envío de armamento se ha vuelto más difícil. Según Ahmad, cada mes 2 o 3 contrabandistas mueren al cruzar en enfrentamientos o tras pisar una mina, pero el tráfico no cesa. La mayoría provienen de Libia, de ahí llegan a Trípoli, el Líbano, una parte va a Hamás, otra se queda en el país, gran parte se lo compró a Hezbollah, tienen casas llenas de armas. ¿Cómo puede ser si Hezbollah está luchando al lado de Assad? Hay gente en Hezbollah a quienes no les gusta Hassan Nasrallah, pero les gustan sus bolsillos. Ahmad dice que vende armas a los enemigos de Assad porque quiere ver al presidente sirio derrocado lo antes posible, pero además es un negocio lucrativo. Son millones de dólares. ¿Y hay muchos como tú que venden armas? Sí, en el Líbano, muchos, de Sidón, de Beirut, de Trípoli, de todas partes. Un amigo de Ahmad, John, dice que no es contrabandista, pero también tiene cierta carga peligrosa en su casa. Es un largo conflicto. Todo el mundo, los países, la ONU están observando. Podrían detenerlo, pero no lo hacen en Siria. El ejército libanés y las fuerzas sirias son incapaces de controlar casi 400 kilómetros de la frontera mutua. Mientras tanto, la connivencia internacional y las grandes sumas de dinero que mueve este negocio hacen prácticamente imposible que el tráfico de armas disminuya en un futuro próximo. Y con la guerra en Siria. Aliana Nieves, RT. El Congreso español aprueba por una mayoría aplastante el envío de 300 instructores militares a Irak. Las tropas españolas se desplegarán en el sur del país asiático a finales de este año, a principios del año próximo, según ha informado el ministro de Defensa. El funcionario cifró en 35 millones de euros el coste de la operación, que durará 6 meses. Los españoles realizarán tareas de adiestramiento al ejército iraquí en misiones especiales y de desactivación de explosivos. El ejército ucraniano es responsable de la mayoría de las violaciones de la tregua pactada con las autodefensas. A esta conclusión ha llegado la misión de la OSCE en el este del país. En el informe se abordan 15 casos de enfrentamientos armados comprobados. 13 de ellos fueron provocados por las tropas de Kiev. Al mismo tiempo, el organismo afirma no tener información sobre el uso de bombas de racimo en la región de Donetsk. Cabe destacar que anteriormente Human Rights Watch acusó al gobierno de Poroshenko de usar este tipo de armamento. Al respecto, el periodista internacional Alberto Ravilota opina que a pesar de todas las violaciones de las autoridades ucranianas, Occidente seguirá apoyándolas. En el gobierno de Kiev siempre están falsificando los datos de la realidad. Lo hemos visto en el caso del avión de Malasia y lo vemos continuamente en otro tipo, en las negociaciones sobre el gas y sobre todo en la cuestión de la violencia en la región de Bielorrusia. No es nada de extrañar, digo, ellos van a seguir falsificando eso. No les interesa la verdad. Ellos saben que los países occidentales están metidos hasta el cogote, como decimos en América del Sur, en este problema. Los han ayudado a llegar al poder y tienen que sostenerlos a pesar de lo que hagan. Occidente fabrica criaturas que después no pueden gobernar y tiene que aceptar finalmente o combatir a la larga a esas criaturas que ellos han creado. Kiev no pudo garantizar solvencia para lograr un acuerdo respecto al tema del gas y por esta razón no se firmó el convenio el martes. Esta es la explicación ofrecida por el ministro de Energía de Rusia en una rueda de prensa sobre los resultados de las negociaciones de la jornada anterior en Bruselas.
Puedo decir que estábamos dispuestos a firmar los documentos ayer, dado que creíamos que todo estaba acordado. Si la parte ucraniana hubiera confirmado que tenía los recursos necesarios, entonces no habría problemas para haber terminado todo ayer y acordar los suministros y la reestructuración de las deudas antiguas. Las negociaciones confirmaron los acuerdos logrados previamente, entre los que se destacan el precio de $385 por 1.000 metros cúbicos de combustible. Además, se reiteró que Ucrania tiene que pagar $3.100 millones, es decir, una gran parte de su deuda antes de fin de este año. Pero el ministro de Energía ruso subrayó además que Moscú no ve que Europa busque vía para garantizar el pago de Kiev. Una idea de la que se hace eco el economista Santiago Niño Becerra, quien considera que los 18 deben prestar garantías por Ucrania. Ha llegado a una situación en la que un país con gravísimos problemas económicos no puede atender su deuda por el gas que necesita, y por otro lado es el paso entre Rusia y Europa para canalizar parte del gas que recibe Europa. Bien, ¿quién tiene que garantizar esto? Pues evidentemente este pago, estos fondos, ¿quién tiene que garantizarlos? Evidentemente Europa. Es que no hay otra opción. O sea, Europa tiene que garantizar estos pagos. Y yo creo que esto lo hará. Pero esto no resolverá el problema, ¿eh? Es decir, el hecho de que la Unión Europea pague el gas o bien garantice el pago del gas de alguna forma, esto no resuelve el problema. El problema es la relación entre el triángulo Rusia, Europa, Ucrania. O sea, esto es arreglar un problema concreto, que es el del gas, pero no solucionar el problema con letras mayúsculas. Los investigadores del siniestro del avión que se cobró la vida del presidente de la petrolera Total en un aeropuerto de Moscú empiezan a descifrar la información de las cajas negras. El principal sospechoso, el conductor de una máquina quitanieves, afirma haberse encontrado en la pista por haber perdido la referencia. Gonzalo Guancha nos amplía los datos de esta investigación. Los fiscales han interrogado ya al conductor de la máquina quitanieves, cuyas explicaciones siguen sonando confusas, al igual que todo lo que reina en torno a este accidente en el aeropuerto de Vnukovo. Afirma haber entrado en la pista de despegue accidentalmente, no sabe explicar cómo su vehículo llegó allí y afirma además que no se percató de la llegada del avión, que no oyó ni vio nada hasta que se produjo la fatal colisión con el Falcon 50 en el que viajaba el presidente de Total. Perdí la referencia y no me di cuenta del momento en el que salí a la pista de despegue. Quiero decir, pongamos que sí salí. Mi vehículo estaba alejado de las farolas, pero estaba parado. En ese momento se produjo un impacto. Otra cuestión muy controvertida es el alcohol, que según el comité de investigación se ha hallado en la sangre del conductor, 0,6 gramos. Sin embargo, hay que destacar que en los exámenes previos que todos los empleados del aeropuerto de Vnukovo tienen que pasar, el conductor daba negativo en el test de alcoholemia. Así, la hipótesis que baraja el comité de investigación es que el conductor podría tener el alcohol en un termo que consumía durante las horas de trabajo. Sin embargo, recordemos que ya ayer el abogado del conductor desmentía que su defendido estuviera bajo los efectos del alcohol y rechazaba toda culpabilidad. La defensa esgrime que el conductor seguía a rajatabla las instrucciones de los controladores aéreos y que probablemente fuera la torre de control quien no tenía constancia de la ubicación exacta de la máquina quitanieves. Afirma además que su defendido, tras 10 años trabajando en este aeropuerto, podía realizar su trabajo prácticamente con los ojos cerrados. Incluso en el caso de que Martinenko saliera a la pista de despegue, es un hecho perfectamente permisible según las instrucciones y justificado por la necesidad de limpiar el territorio de la pista tanto como el contiguo. Pero hay que entender que es el controlador quien es responsable por el trabajo de todos los empleados que están tanto en tierra como en el aire. Y el controlador, aunque haya indicado al piloto que puede despegar, como en el caso del avión siniestrado, debería haber comprobado que no había nadie en la pista de despegue, que no había ni objetos ni personas y nada que pudiera impedir el trabajo normal del piloto. Así las cosas, la pieza clave en la investigación ahora son las cajas negras que afortunadamente se encuentran en buen estado y que ya están siendo examinadas por los miembros del Comité Interestatal de Aviación junto con colegas franceses que evalúan las pruebas de audio y los registros paramétricos. Les mostramos en las siguientes declaraciones la evolución de esta investigación. Se están examinando los fragmentos de la aeronave y se está elaborando la versión del accidente, los llamados croquis.
Mientras, en el aeropuerto se está recopilando información y se está analizando las acciones de los órganos de gestión del tránsito aéreo, de los servicios aeroportuarios, controladores, de rescate y reacción ante accidentes. Los especialistas han recibido los datos y están estudiando los detalles de la situación de radiolocalización en el aeropuerto, las comunicaciones del servicio de controladores y, sobre todo, las del servicio de gestión del tránsito aéreo, además de las grabaciones de todas las cámaras de seguridad. Así las cosas, seguiremos muy pendientes a la evolución de la investigación en torno al trágico suceso de la pasada noche del lunes que se llevaba la vida del presidente de la compañía francesa Total, Christophe de Margerie, junto a otros 3 miembros de la tripulación de la aeronave. Recordar que Margerie era una personalidad muy respetada en el mundo empresarial, muy querida en su país, en Francia, y también apreciada en Rusia, donde, por cierto, recientemente se había mostrado contrario a las sanciones económicas que Occidente ha impuesto a Moscú. Recientes investigaciones muestran que Estados Unidos carece de estudios sobre los efectos del uso excesivo de analgésicos. Sin embargo, cada vez son más los científicos que afirman que el abuso de estos medicamentos es el camino natural para llegar a la adicción a la heroína. Ignacio Jubilla nos explica cómo la legalización de fuertes fármacos ha reavivado el debate sobre este tema. Vamos a verlo. Aunque es presentado como una solución mágica para aquellos que sufren dolores, muchos advierten que es simplemente heroína en cápsulas. Se llama Zohydro y desde que fue aprobado como una droga legal en los Estados Unidos no ha dejado de causar polémica. Varias personas contaron sus experiencias con esta droga mientras la estaban tomando en los ensayos médicos. También familiares describieron la pérdida de sus seres queridos que habían muerto de sobredosis por drogas similares. Estos y otros datos presentados por un grupo de calificados científicos no fueron suficientes para frenar su legalización. Tampoco las estadísticas que demuestran que desde 2006 a 2010 las muertes por abuso de analgésicos aumentaron un 20%. Para los especialistas, la prescripción médica no será una barrera para los adictos. Es que va a llegar a la calle, porque tienes farmacias que le venden al adicto. Tienes doctores aquí en la avenida, hay uno que a veces por las mañanas cuando uno venimos a trabajar, está la línea de adictos esperando que el doctor abra porque ellos le dicen yo necesito esto y él le hace la receta sin pregunta y se lo da. Elvis conoce perfectamente el tema. Él mismo fue un adicto a la heroína, una de las drogas más consumidas en este país. Desde hace años trabaja recuperando a otros adictos y dice estar convencido del peligro que representa el abuso de fármacos. El 75% de las personas que estaban viniendo a la clínica de metadona eran por píldora. A muchos tampoco, todavía no habían ni tocado la heroína. Filadelfia es una de las ciudades con mayor número de adictos a la heroína. Aunque no hay estadísticas oficiales, las estimaciones lo cifran en decenas de miles. Y para quienes como Elvis trabajan en la recuperación de estos consumidores, el Zohydro es un serio riesgo. Es un hábito más barato para pasar a la heroína. Es como el camino natural para llegar a la heroína. A pesar de estas advertencias, también son varios los científicos que llaman a dividir las aguas, argumentando que más allá de su composición, estas píldoras son calmantes necesarios y que compararlos con la heroína, una droga destructiva, es al menos una exageración. La destrucción se ve a menudo en este centro donde Elvis y su equipo trabajan con más de 4.000 adictos registrados. El consumo es un problema, pero las enfermedades infecciosas son otro. Por eso aquí la premisa es prevenir. Aquí está absolutamente todo y resulta un poco impresionante verlo. Bandas sujetadoras, algodón, el agua para mezclar la droga, incluso los recipientes en los que se mezcla alcohol y por supuesto también las jeringas. Todo el kit completísimo se reparte aquí gratuitamente a los adictos a la heroína para que en el momento de aplicarse una dosis lo hagan de manera segura. Si realmente lo piensas, nos cuesta cerca de $1 millón atender a una persona con HIV durante toda su vida, y en cambio cuesta 8 centavos darle una jeringa. Estas iniciativas, sin embargo, seguirán siendo por ahora solo un parche. Mientras tanto, la aprobación de calmantes cada vez más fuertes y adictivos generan ruidosos debates en medio de un problema que día a día arruina miles de vidas.
Este programa demostró ser exitoso, ya que según las cifras oficiales, los casos de contagio de HIV entre quienes usan heroína bajaron de un 46 a un 8%. Sin embargo, el tema de las adicciones continúa siendo un flagelo que demanda respuestas urgentes. Ignacio Jubilla, RT, Filadelfia, Estados Unidos. En la localidad española de Melilla, cientos de inmigrantes africanos han protagonizado un nuevo intento de entrada en el territorio europeo. Repasamos esta y otras noticias destacadas del acontecer mundial en breve. Se trata de centenares de subsaharianos que han tratado de saltar las vallas por segunda ocasión en las últimas 48 horas. Varios de ellos resultaron heridos al tratar de sobrepasar la alborada que cubre el muro. Una ONG que opera en el terreno afirma que entre 10 y 15 personas lograron ingresar en el territorio del país ibérico. Cabe mencionar que este año en Melilla se han registrado unas 2.000 entradas de inmigrantes procedentes de África en unos 60 intentos masivos. El alcalde de la localidad de Iguala y su esposa son presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Así lo ha declarado el Procurador General de México. El funcionario reiteró además que las autoridades se empeñarán en esclarecer del caso de los alumnos perdidos. Mientras tanto, el país se ha convertido en escenario de numerosas protestas. Precisamente en la ciudad de Iguala, los manifestantes indignados por la lentitud de la investigación han prendido fuego a la alcaldía. Un jurado federal de Estados Unidos declara culpables a 4 ex empleados de Blackwater por la masacre de más de una decena de civiles iraquíes en el año 2007. Uno de los integrantes de dicha compañía militar privada está acusado de asesinato, mientras que otros 3 solo enfrentan el cargo de homicidio no premeditado. Los uniformados aseguran que abrieron fuego contra una multitud reunida en una plaza al sospechar de un posible ataque. Blackwater, que cambió de nombre después de este incidente, fue el mayor contratista de Washington en su contienda contra Irak. El documental exclusivo de RT Shashto, que se traduce como ¿Por qué?, y trata sobre la intervención de la OTAN en Yugoslavia en el año 1999, es finalista en el concurso internacional Cubavisión de La Habana. La película se proyectará en el Festival Internacional de Radio y Televisión en Cuba y se mostrará en el canal nacional Multivisión. Esta es la segunda vez que el documental de RT alcanza la final de un concurso internacional. El certamen se celebra por tercera vez en el marco de la Convención de Radio y Televisión de Cuba 2014, que cuenta con la presencia de importantes delegados extranjeros. El jurado del evento está compuesto por periodistas, guionistas y dramaturgos que otorgan galardones en 15 categorías. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 24 de octubre en el Palacio de Convenciones de La Habana. 2 tripulantes rusos de la Estación Espacial Internacional han terminado con éxito su salida al espacio abierto. Los cosmonautas han realizado trabajos de mantenimiento en la superficie de la estación. Para los 2 tripulantes, esta ha sido su segunda salida al exterior de la plataforma. Durante la misión han desmantelado varias antenas, mientras que sus compañeros han trabajado en el interior del laboratorio orbital. Además, los cosmonautas han tomado fotos de la superficie exterior de la nave para que los expertos en tierra puedan analizar su estado. Así terminamos. Quédese con nosotros para el repaso de los titulares. No se vaya. Venezuela ingresa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos. La política agresiva de Washington quedará aislada ante el mundo. El Pentágono prepara un escenario de guerra en donde todos somos los blancos y las víctimas. Habrá tiempo para defendernos. Y Argentina logra soberanía tecnológica con el satélite ARSAT-1. Esta semana en Detrás de la Noticia. 10 días en el país enigma. Entre un pueblo que no está acostumbrado a la presencia de periodistas. En lugares a los que no llega el objetivo de las cámaras. Conociendo una vida que no aparece en los titulares de los medios internacionales. Un equipo de RT les acerca a la realidad que se vive en Corea del Norte. Abandonó su anterior mundo para adentrarse en el corazón del budismo ruso, donde todavía existe magia. Para buscar un milagro.
Al igual que las invisibles bacterias invaden su baño y su cocina, las mentiras y las dudas ensucian las noticias que usted mira. RT le ofrece el nuevo Limpia Noticias. Julian Assange es el líder de una nueva especie de terroristas. El juicio Assange será una represalia política por las actividades del líder de Wikileaks. Protéjase de las manchas del engaño. La reforma sanitaria de Obama beneficia a los estadounidenses más pobres, según las estadísticas. Beneficia a las grandes industrias farmacéuticas que se han... Obtenga información sin gérmenes con Eva Goringer. Detrás de la noticia en RT. Sean todos bienvenidos de regreso. Vamos a repasar los titulares de la jornada. Uno de los atacantes que abrió fuego cerca del Parlamento canadiense en Ottawa ha sido abatido por la policía. Así lo han confirmado los agentes del orden, quienes además han comunicado que están buscando a sus cómplices sin precisar el número exacto. El ataque acabó con la vida de un guardia de honor. Más de 100.000 estudiantes españoles han salido a las calles para protestar contra los recortes de presupuesto en el sector de la enseñanza. Madrid es uno de los focos principales de las manifestaciones, donde se ha exigido la renuncia del ministro de Educación. Al menos un paquete de armas pequeñas, granadas, suplementos médicos y municiones destinado a los kurdos sirios de Kobani está en posesión del Estado Islámico. La información ha sido confirmada por el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, quien añadió que los expertos están evaluando la autenticidad del video publicado por el grupo extremista. Y en Estados Unidos causa polémica la legalización de fármacos cada vez más potentes y adictivos. Y es que, según los científicos, el consumo excesivo de analgésicos pudiera derivar en una dependencia a la heroína. RT ha investigado este fenómeno. Ahora yo les invito a quedarse con nuestro programa Entrevista. No se vayan.